le quitó su candelero, su testimonio, y le sacaron los ojos y lo hicieron preso, lo metieron en una cárcel. Y toda acción que nosotros hagamos tiene una regla que uno debe de hacer para servir a Dios. ¿Cuál debe de ser su motivación? Y una de las cosas que creo que nosotros debemos de tener al servir a Dios, porque no estamos sirviendo a cualquier cosa su corazón. Tú no puedes servir a Dios de una forma significativa, no puedes servir a Dios y a la vez agradarle si tú no lo amas. Algo que dijo Jesús está en el capítulo 14, versículo 12 del libro de Juan. San Juan 14, 12. Y aquí Jesús se expresa y dice: de cierto os digo, o dicho de otra forma, en verdad os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Esta declaración la hizo Jesucristo cuando estaba en vida. Y él dice que el que cree en él, las obras que él hace, nosotros también las haremos. Entonces, una de las cosas importantes en el servicio es que yo tengo que irme pareciendo a Jesucristo, en cómo vivía, en las decisiones que él tomaba, porque él dice que las obras que él hizo nosotros las deberíamos de hacer. Pero desgraciadamente en el cristianismo la gente sirve, pero las obras no las hace. No vive de acuerdo al estándar que Dios dice. ¿Saben ustedes que hay mayor condenación cuando sabemos hacer las cosas y no las hacemos? Jesús está demandando aquí, dice: el que cree en mí, si yo creo en él, ¿qué voy a hacer? Las obras que hizo. Sí, las obras que yo hago, dice, y él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Entonces, algo que nosotros necesitamos entender es que para poder yo ser un servidor, yo necesito ir actuando como Jesucristo. Hay gente, desgraciadamente, que no tiene este concepto y lógicamente, como dice en Malaquías, tienen la mesa del Señor por inmunda. No, pues es que a mí no me gusta eso. No, es que fulano, no. O sea, realmente, ¿en dónde está nuestra mirada? ¿Está en Jesucristo o está en las personas? ¿A quién sirves tú? ¿A Dios o a los hombres? ¿A quién servimos nosotros? ¿Y por qué lo servimos? Porque debemos de servirlo por amor a Él, por lo que Él hizo por nosotros. Entonces, un discípulo, un siervo, una persona que sirve a Dios, número uno, debe de amarlo, debe de amar sus mandamientos, debe de amarlo a Él profundamente. Porque si no hay ese amor, todo eso resuena, no sirve para nada. O sea, hacemos cosas, pero Dios sabe quién le ama. ¿Saben ustedes? Dios sabe quién hace las cosas porque lo ama y quién trata de cumplir. Ahí mismo, ¿sí? En el versículo 23, Jesús dice, y respondió Jesús y le dijo: el que me ama, ¿qué dice? Mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, Jesús manifiesta que nosotros debemos de amarle, debemos de amar la palabra, debemos de amar lo que Él dice, tenemos que creer en lo que Él dice, y dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Pero hoy, desgraciadamente, la gente se ha volcado a hacer cosas externas, pero no tiene una relación íntima con Él. A mí me parece eso tremendo. Es como el matrimonio que ya terminó su vida, llega de trabajar, sabes que estoy cansado, mañana nos vemos. O sea, ya se acabó ese matrimonio. ¿Por qué? Porque no hay comunicación.
¿Por qué? Porque no hay esa relación íntima que había cuando eran novios o cuando se casaron. ¿Por qué? Porque la gente se va acostumbrando a tener una relación y se pierde el respeto. Y muchas veces nosotros le perdemos el respeto a Dios pensando que yo haciendo cosas ya estoy bien, pero estoy lejos de guardar su palabra, estoy lejos de amarle. Dice, el que me ama, mi palabra guardará. O sea, no está diciendo, ¿sí? Pues si me quieres amar, no, dice, el que me ama, mi palabra guardará. Pero ¿cómo podemos guardar la palabra de Dios si nosotros no la amamos? Si nosotros no la deseamos, si nosotros no la escudriñamos en primera instancia. Entonces un servidor debe de amar a Dios, debe de amar, sí, su palabra y además guardarla. ¿Qué significa guardarla? Significa practicarla. Yo les decía ayer, ¿saben qué? Si ustedes conocen a personas que enseñen, ustedes deberían de juntarse con esa persona. A ver qué clase de persona es. Porque no todas las personas que se reúnen en una iglesia son verdaderas. Pero la palabra de Dios dice que los que son siervos, los que sirven al Señor, los que son esclavos de Jesucristo, guardan su palabra y lo aman. Y si yo amo su palabra, si yo la busco, si yo la anhelo, si yo la deseo, dice que el Padre me amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Entonces, el primer requisito para una persona que dice que quiere servir a Dios, necesitaría amar a Dios. ¿Hasta dónde? Ayer hablábamos del costo de ser un servidor. ¿Cuál es el costo de ser un servidor? El costo de ser un servidor es que tienes que dejar a tu papacito, a tu mamacita, a tus hijitos, tomar tu cruz y seguirle, dice la Escritura. Ese es el costo del discipulado. Y Jesús no tuvo empacho de decirles, este es el costo del discipulado. Por eso les digo, mucha gente dice, yo amo a Jesús, y cuando les dices, ¿sabes qué? Vámonos ahorita y vamos a compartir. No, todos se excusan. ¿Cuál amor entonces? Amar a alguien, si es mi primer amor, ¿qué voy a hacer si alguien es mi primer amor? Pues lógicamente que yo voy a hacer todo lo que esa persona quiere, porque yo le amo. ¿Sí? Recuerden una cosa, la iglesia en Éfeso, en el libro de Apocalipsis, no quiten su dedo de aquí, de Juan 14. Apocalipsis capítulo 2. Esto es un mensaje a las iglesias, ¿eh? ¿Y cómo está? ¿Cómo ven ustedes a la iglesia en general? En general. Tibia, mecánica, hace las cosas de una forma que no agradan a Dios, porque mi relación es fría. La relación de esta iglesia de Éfeso, aunque hacían buenas cosas externas, habían perdido algo esencial, el motor de lo que es el cristianismo: amar a Dios. Y dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y los has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti algo: que has perdido, fíjense cómo habla, tu primer amor. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos perdido nuestro primer amor? Comenzamos bien,
seguimos sirviendo, pero hemos perdido el amor. Nuestro primer amor ya no es Dios. Ya no es Él el primero. Ahora mi trabajo es lo primero. Ahora mi esposa es lo primero. Mi esposo es el primero. Y hemos dejado a Dios y las cosas no funcionan así. Entonces, dice la Escritura, vean el versículo 3, ha sufrido, o sea, todas las cualidades de esta iglesia. Pero ¿de qué vale todo esto si hemos perdido el primer amor? ¿De qué sirve que tú des millones de pesos a la obra? Que vengas a hacer el aseo los domingos, los martes, los miércoles, los jueves, que vayas a las cárceles y a los hospitales, si solamente es para llamar la atención? Y tú lo sabes en tu corazón. ¿Cuáles son las motivaciones correctas? Porque si Dios fuera tu primer amor, sería un estilo de vida. ¿Sabes lo que es un estilo de vida? Que yo tendría que vivir todos los días de esa manera. Y Jesús le dice, has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado. ¿Cómo trabajaba? Arduamente. Era una iglesia que hacía desayunos, predicaba el evangelio, iban a las cárceles, iban a los hospitales. Pero nuevamente, ¿de qué sirve eso? ¿Cuántos de los que estamos aquí nos levantamos a orar? ¿Cuántos de los que estamos aquí deseamos estar en su presencia? ¿Cuántos de los que estamos aquí realmente buscamos a Dios todos los días de nuestra vida? Y Él es parte de mi vida cotidiana. Él exalta esto y le dice, has trabajado arduamente por amor. ¿Por qué lo hizo? Pero ¿por qué le reclama que ha perdido su primer amor? O sea, o lo hace por amor o ¿qué pasa aquí? ¿Se entiende esto? Explíquenme. Yo no. Vean. Todo papá ama a su hijo, ¿no? ¿Y qué hace con el hijo? ¿Cómo le muestra su amor? La mayoría de los papás muestran su amor haciendo cosas externas. Yo trabajo para darte tenis. Yo trabajo para que vayas a la escuela. Yo trabajo para que tú tengas vestido, comida, sustento. Y eso es amor. ¿Pero cuál sería el primer amor? Tener una relación íntima con Él. No que Él te diga, porque eso no es una relación padre-hijo, es una relación hijo a padre. Pero la relación de padre a hijo es aquella relación que se da. Dios nos dio su mayor amor, que era Jesucristo. Y nosotros tenemos que corresponder a ese amor. Un hijo tiene que corresponder al amor del padre. Jesús correspondió al amor de su padre. Pero Dios nos ha dado todo, pero nosotros no hemos correspondido al amor del padre, porque no tenemos una relación. Entonces el padre le da todo a los hijos, pero ha dejado de tener una relación íntima con ellos. Muchos padres no saben lo que están pasando sus hijos. Saben superficialmente lo que ellos pasan, pero no saben. Muchos no saben qué páginas abren en internet. Muchos no saben si están deprimidos o no. Y malinterpretan las cosas. ¿Por qué no lo saben? Pues porque no hay una comunicación. Tal vez ellos te digan a ti, pero tú estás atento a eso. ¿Y qué hemos perdido? El primer amor. ¿Qué es? No son las cosas. Pero ¿en qué hace la gente de ahora? La gente de las iglesias. Lo primero que busca es la lana. No, es que yo tengo mucho. Pues a mí qué me importa eso, diría Dios. Yo lo que quiero es tener una relación contigo, mi amigo. Entonces, un ministro,
un siervo, un servidor de Dios necesita amar a Dios y tener ese amor como el primer amor. ¿Por qué la gente cae? Porque pierde este primer amor. ¿Cuál es la motivación? Ya no es Dios. Ve cuál era la motivación. Pones otra vez los versículos, por favor. ¿Cuál era la motivación aquí? Sí, pero ¿cuál era? O sea, El amor de su nombre, por amor de su nombre. si pones dice en el versículo 2, por favor. Bueno, aquí lo tengo yo. Dice, Él conoce tus obras. O sea, a Dios no lo podemos engañar. Sabe lo que hay dentro de nuestros corazones. Sabe cuál es la motivación por las cuales tú haces las cosas. Y una motivación equivocada no va a permanecer firme, porque es una emoción. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has llamado mentirosos. Número 1, Dios conoce nuestras obras. Número 2, Él sabe el trabajo que hacemos. Él lo sabe. Es como tu hijo sabe que tú trabajas. Lo sabe. Luego dice, pues, y que no puede soportar a los malos. O sea, ¿sabes qué? No podemos tener una relación, no los soportas, no los quieres. Y dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles. Esto indica que ellos tenían una buena enseñanza. Esta iglesia tenía buenas cualidades, tenía buena enseñanza, tenía buena doctrina. Hay muchas personas ahora que tienen buena doctrina y se dicen que son servidores de Dios, pero su corazón está lejos. Y dice, y no lo son, y los has hallado ¿qué? Mentirosos. O sea, ellos conocían la palabra, tenían una buena enseñanza y ha sufrido. O sea, era una iglesia perseguida, una iglesia que probablemente sí estaba pasando por momentos muy delicados, y todas estas cosas eran buenas. Pero ¿en qué se enfocó esta iglesia? Es lo que les digo, aquí hay oración los viernes, pero mucha gente piensa que hace cosas para Dios y ya con eso la hizo. Pero si no tienes una relación con Dios, ¿cómo crees? Si no sacas tiempo para orar, para venir a orar, ¿cómo van a cambiar las cosas? Dios quiere tener una relación íntima, es un llamado de Dios a nosotros. El servidor tiene que amar a Dios con todo su corazón, no solamente hacer cosas externas. Esta iglesia se dedicó a ser chambista espiritual, pero no tenía una relación con Dios, y así es la mayoría de los cristianos. Hacen muchas cosas para Dios, pero no tienen tiempo para Él. ¿Qué necesitamos? Amarlo. ¿Sabes qué? Es que por ejemplo, cuando nosotros yo tenía un taller de artesanías en Santa Marta, en la cárcel. Y entonces tenía 6, 7 trabajadores. Y llegaba la gente y les decía, oye, quiero un trabajo para mañana. Y ellos lo aceptaban. Y me decían, no, la reunión era a las 6 de la tarde. Y para mí la reunión es lo más importante. Yo les decía, ¿y cuándo quedaste de entregar? Mañana. Pero entonces no me voy a poder ir a reunir. Digo, lo siento mucho. Vas a hablar con esa persona y le vas a decir que no puedes. Y tienes que enfrentarte a él. Aquí primero es Dios. Y eso siempre lo he enseñado. Ahí era mi trabajador, yo podía exigirles. Aquí te lo enseño. Si tú agarras la onda, agárrala. Y si no, el que tenga oídos, oiga. Y el que no quiera oír, que no oiga. ¿Por qué? Porque primero es Dios. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? Busca a Dios primeramente. Que sea tu primer amor. No, pero es que hoy es el cumpleaños acuérdate que tenemos el cumpleaños de nuestra sobrina. Lo siento mucho. El marido o la esposa al revés. ¿Sabes qué? Lo siento mucho. Ahí sí te puedes rebelar en contra de tu marido.
Ahí sí no. Ahí la gente dice, no, es que tengo que estar sujeta a mi marido, pero en otras cosas no te sujetas para nada. ¿No? Pero ahí sí. Es Dios primero. Tengo que tenerlo a Él en alta estima, darle el honor que se merece. Entonces estas personas trabajaron, sufrieron, tuvieron paciencia, ¿sí? Y todo lo hicieron por amor de su nombre. Vean, Dios habla del amor. Pero abajo dice, has perdido ¿qué? Tu primer amor. Entonces un servidor debe de amar. ¿A quién? A Dios. Porque tiene que ser un hombre, una mujer de buen testimonio. ¿Quieres servir? Tienes que amar a Dios en primer lugar. Que Dios sea la parte más importante. Y eso se ve. Porque una persona que ama a Dios, ¿dónde quiere estar? Es que la gente piensa, no, fíjate, no es que yo tengo muchas cosas que hacer. Pues yo también. No nomás ustedes, yo también. Y a veces más. La verdad. Pero ¿por qué nosotros no tenemos a Dios como lo primero? Él es el primero y Él es el último. Y Dios merece que nosotros le honremos de esa manera. Entonces la iglesia hoy no ama a Dios, ama al Dios de las cosas, pero no ama a Dios. ¿Y su primer amor qué pasó? O sea, se extinguió, se apagó. ¿Pero por qué se apagó? Porque se enfocó en lo que se ve y no en lo que no se ve. Y no buscó a Dios en sus momentos difíciles. No buscó a Dios cuando estaba en una situación difícil, porque él pensaba que todas estas cosas que son buenas, y no dudo que Jesús los haya exaltado, como dice, los has hecho por amor de mi nombre, pero tengo contra ti una sola cosita, una sola, Ulises, que ya no te levantas en las mañanas conmigo para tener una relación íntima. ¿Qué pasó ahí? Entonces, y Jesús le dice, vean lo que le dice, por tanto, ¿sí? Bueno, en el versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído. Ve que Dios ve esto como una caída. Es que lo que nos sostiene a nosotros es el amor de Dios. ¿Sabes qué? Lo siento mucho, debes de tener convicciones. Si antes tenías convicciones para lo malo, ten convicciones para lo bueno. ¿Sabes qué? Lo siento mucho, yo te respeto, pero yo no voy a hacer, te quieres ir de la casa, vete mi amigo, o te quieres ir de la casa, mi amigo, vete, pero yo voy a seguir a Jesucristo. ¿Por qué no hacemos eso? Nos peleamos por otras cosas y ya los queremos dejar, pero por Jesucristo, ¿no? Esto es lo que nosotros deberíamos de hacer, tener convicciones. ¿Sí? Recuerda dónde has caído y le dice, arrepiéntete. Un servidor que comienza bien, pierde su primer amor, ¿qué necesita? Arrepentirse, volverse, decir, ¿sabes qué? Señor, estoy en una condición incorrecta. Perdóname, Padre. Me arrepiento, me vuelvo a ti, Señor. Porque ¿cómo Dios va a aceptar una ofrenda en la cual no hay amor? Dime, es lo que decían ahorita, ¿no? De la ofrenda. ¿Cómo Dios va a aceptar tu vida, que sea un sacrificio grato, si Él no es mi primer amor? Dios no quiere pelear con nadie. Dios quiere ser el primero. No, Dios no debe de tener rivales, ni el dinero, ni la esposa, por eso Él dice eso. Ni la esposa, ni el hijo, ni el trabajo, ni el dinero, ni ninguna otra cosa puede ser rival de Dios en este sentido. Él debe de ser el primer amor en mi vida.
¿Quién quiere pagar el precio? ¿Quién de aquí quiere pagar el precio? ¿Quién de aquí quiere pagar el precio? Aleluya, gloria al Señor. Es importante que nosotros nos mantengamos en esta parte, porque esto es lo más importante. ¿Por qué creen que las iglesias que no hablan de esto están llenas? Puedes vivir como quieras, llévatela poco a poco, no importa. ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde dice que puedes pecar una sola vez? ¿Dónde dice? Pero así enseñan ahora. Y Jesús no enseña eso. Jesús dice, yo soy el primer amor. Si yo soy tu primer amor, ¿sabes qué? No quiero que dejes a tu esposa. Quiero ser yo el primer amor. Quiero ser antes que ella. Quiero estar antes que tu esposo. Quiero estar antes que tus hijos. Y entonces cuando te alinees a lo que yo diga, entonces verás el poder de Dios, porque Dios te amará, porque guardas mi palabra. Un servidor no solamente debe de amar a Jesús, debe de tener un corazón misericordioso, ¿saben? Sí. ¿Quién tiene un corazón misericordioso? ¿Saben que ese es un don? El servicio, dicen Romanos, es un don. Es una capacidad dada por Dios, pero todos debemos de servir. La misericordia es un don, pero todos debemos de hacer actos de misericordia. Todos. Por ejemplo, hay gente que no les gustan los perros. Aquí con nosotros. Nosotros llevamos más de 20 años con perros. Y no lo hicimos porque, ay, qué bonito. Sino porque comenzamos con un perro que se escapó, lo trajo una congregante y se lo dio a Mari Carmen, que ella ni quería perros. Pero empezó a tratar y después fue uno, después fue dos, después fueron tres, después fueron 60, 65 perros. Y aquí estaban todos. Y ya hemos orado por 20 años para salirnos de aquí. Si yo, como ser humano, no amo lo que Dios ama, escuchen lo que les voy a decir. Si no amo lo que Dios ama, ¿cómo puedo llamarme yo hijo de Dios? Hay iglesias que solamente se dedican a ¿qué? La doctrina. Pura doctrina, y son aptos para enseñar y para decir, para redarguir, pero se les ha olvidado la misericordia. No salen a evangelizar, no ayudan a las personas, pero son muy sabios en la escritura, conocen las palabras que Dios dice. Pero cuando Dios dice, ten misericordia de ese animal, ten misericordia de esa señora, llévatela a tu casa. Ok, no sirves, no te gustan los perros, quiero saber a cuántos tienes en tu casa. Quiero saber a cuántos te has llevado a tu casa, cuántos hombres te has llevado, cuántas mujeres te has llevado, cuántos drogadictos has hecho. No nada más es hablar, es hacer, es practicar. Y Dios dice en su palabra que cuidemos su obra, que cuidemos su creación, que seamos misericordiosos con el más necesitado. El apóstol Pablo, ¿saben cuál era su ministerio? Aparte de ser apóstol, predicador y maestro, ¿saben cuál era? Los pobres. Su ministerio era ayudar a los pobres. ¿Y cómo lo hacía el apóstol Pablo si no tenía dinero? Pues él sabía que si Dios le había dado un cargo, ¿quién le iba a proveer para hacer eso? Y es lo mismo contigo, Dios te va a proveer si te ha llamado para algo. Dios no te va a dejar ni te va a desamparar. Dios va a estar contigo todos los días. Es un versículo que no lo sabemos, pero que no lo sabemos interpretar. Va a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y Él me va a proveer porque Él es mi Padre, Él es mi pastor y no me dejará, no me desamparará, porque Él va a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y un servidor debe de ser misericordioso, pero también debe de ser un hombre de fe. Si no hay fe, no hay misericordia. No la hay. Vean ustedes a la iglesia del libro de los Hechos. Ya
He escuchado muchos predicadores que dicen, no, pues, pero es que ahora ya es diferente. Para algunas cosas son muy bíblicos, pero para otras no lo son. La iglesia del libro de los Hechos era así. Y qué padre, por ejemplo, la otra vez que trajeron café y trajeron pan, qué padre, pero que no sea una sola persona, ¿verdad? Que otro lo haga y que otro traiga, oye, para convivir. ¿Cuánto se puede gastar una olla de café? ¿Cuánto? ¿Un sobre, 2 sobres? 2 sobres de café. ¿Cuánto es eso? ¿Saben cuál? El problema no es ese. El problema es que las cosas no las hacemos para Dios, por eso no hay corazón que nos mueva. La iglesia del libro de los Hechos tenía una peculiaridad que nosotros tenemos, por eso Dios la dejó. Por eso dejó Dios la palabra, para que nosotros nos demos cuenta cómo eran esta iglesia primitiva, ¿sí?, que Dios había levantado en ese tiempo. En el capítulo 4, versículo 32, dice: la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Pero ¿quién empezó a fomentar eso? Jesucristo, los apóstoles. Y luego los apóstoles, ¿qué hicieron? Lo mismo, enseñaron y se comportaron como Jesús lo hacía. Jesús, su ministerio era también de ayudar a los pobres, ¿saben? ¿Y cómo nos damos cuenta? Cuando Judas lo iba a entregar, dice que los apóstoles creyeron que le estaba diciendo que fuera a darles a los pobres. Pero aquí dice: la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. O sea, se ayudaban mutuamente. Se amaban, se querían, comían juntos. Versículo 33 dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Pero por qué? Porque tenían todas las cosas en común, la enseñanza en común, las cosas en común. ¿Sabes qué? Sí, oye, ¿me prestas tu...? Sí, ten, tómalo. Y se lo regresaban, porque hay gente que no regresa las cosas, ¿sí? Pero todas las cosas las tenían en común. Eran de un alma, y dice, y de un corazón. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades, casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Aquí no pedimos casas, aquí no pedimos que traigas tus escrituras, pero sí, ¿sabes qué? Sí se te anima a que traigas despensa, a que seas dadivoso. No por ti, no porque yo quiera hacerlo, sino porque el pastor debe de enseñar a la iglesia a dar. Debe de enseñar a la iglesia a ser desprendida. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro ejemplo en Jesucristo. Y un siervo, les voy a decir, o un servidor, no puede servir si ama el dinero. ¿Por qué? Porque para servir, ¿sabes qué tienes que gastar? Tienes que invertir en las personas. No es cualquier cosa. Tienes que invertir en ellos. Decía un amigo, dice, un día un muchacho me lo llevé y anduvo conmigo. Y un día no pude ir a tal lugar y me dijo, pues ¿sabes qué? Pues me voy en el carro, préstame tu carro. Y él le dijo, ya sé que me vas a transar, pero llévatelo. Y lo transó. A veces se paga. Pero tú estás haciendo la obra de Dios, ¿quién te va a recompensar? Entonces mucha gente deja de hacer cosas, ¿por qué? Porque piensa que lo van a transar, que piensa que cómo le va a hacer, que no va a tener el dinero. ¿Sabes qué? Dios es más bueno que tú. No puedes considerarte tú más bueno que Dios. Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, y nosotros tenemos que hacer actos de misericordia. Tal vez la gente no lo merezca, pero cuando yo creí, yo no merecía nada. ¿O sí? Entonces, tenemos que hacer actos de misericordia con aquellas personas que no lo merecen. Pero también alertas. Jesús era misericordioso, pero ¿cuántas veces les dio de comer? ¿Por qué hizo eso? Porque lo seguían Porque pues, este cuate me da pan, ¿no? Agüita, ¿no?
calzado. Pues de aquí soy. Pero Jesús dice, ustedes no me siguen por los milagros, no me siguen por la palabra, no me siguen porque me aman, sino porque comieron y se saciaron. Entonces, ese es el problema. Pero esta iglesia era una iglesia que era nueva y deseaban ellos ayudar a la gente. Dice, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repetía y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. Ahora, yo he sabido de gente que hace esto. Y Dios la bendice. Pero uno como predicador, uno no debe de presionar a la gente. No, pues es que aquí dice y tienes que dar tu casa. No. Eso es algo que Dios hace en el corazón de las personas. Pero la misericordia es muy importante. Un siervo debe de ser misericordioso y no tomar partido. Porque hay gente que se enoja con los demás. Hay gente que dice, no, pues es que él es malo. No, ¿y tú qué? O sea, ¿a quién nos mandó Dios? ¿A los buenos o a los malos? A los malos, o sea, a la gente que es mala nos mandó. Entonces nosotros tenemos que trabajar. Nosotros tenemos que ir con esas personas. Por eso Jesucristo, ¿saben qué problema tenía? Tenía problema con los fariseos, porque ¿con quién se juntaba él? Con los ladrones, con los justos. Se juntaba ahí con las prostitutas sentado afuera, ahí en la Merced. Ahí estaba Jesús sentadito, platicando con ellas. Oye, ¿no te gustaría conocer a Dios? ¿O eres feliz con la vida que llevas? Pero nosotros para nada. ¿Por qué? Porque somos 3 veces santos. No. Jesús tenía problemas con eso. Y le decía a los fariseos, ¿por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Es que Él no vino por los buenos, Él no vino por el que se cree bueno. Nosotros ya estamos aquí. ¿Quién falta? Deja las 99 y va ¿por qué? Por la que se perdió. ¿Y quién es la que se perdió? El marihuano, el ratero, el traficante, ¿sí? El matón, el violador. Por eso son los que vamos nosotros. Y parece que eso nos ofende, porque ¿cómo el violador va a ser perdonado? ¿Cómo el transgresor, el homicida va a ser perdonado? Pues Dios dice que Él recibe a los pecadores. Un pecador que se arrepiente es un pecador que puede venir a la presencia de Dios. Y si Hitler se hubiera arrepentido, Dios lo hubiera perdonado. Porque Dios no mide como medimos nosotros. Él, la sangre de su Hijo Jesucristo, cubre multitud de pecados. Entonces un servidor debe de ser misericordioso. Ayudar, puedes ayudar. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y lo repartían, y cada uno según su necesidad. Aquí no hay necesidad de que te digan, tú sabes, yo sé, en ocasiones, ¿quién tiene necesidad? En la cárcel era muy común eso, fíjense, bueno, entre nosotros en la iglesia. En la cárcel era una situación que a veces no te podías ni comprar un café, ni un pan. Y a veces llegaba alguien y tú tenías para tu café y para tu pan. Y decía, oye, no me disparas un pan. Pues toma. O alguien te veía sin dinero y te decía, oye, no, veo que no tienes dinero. Toma. Y era algo que se hacía. Y cuando tú tenías, le decías, oye, ¿tú tienes? O toma. Es algo que nosotros tenemos que impulsar. Enseña a un niño desde pequeño eso y verás lo que hace Dios cuando sea grande. Pero eso ya no se mama en casa. Ya no se les enseña a los hijos a ser misericordiosos porque el papá se ha vuelto materialista. ¿Cómo andar regalando dinero? Sí me ha costado, sí ves. Entonces la misericordia triunfa sobre el juicio.
No seamos como los fariseos. Los malfariseos eran duros. ¿A quién tenemos que ayudar? Al necesitado. ¿De quién tenemos que tener misericordia? De los que están propensos a irse al infierno. Debemos de ser sensibles. ¿Recuerdan a Filemón? ¿No? ¿Cómo se llamaba su empleado? Pablo llega a la cárcel y se encuentra con una persona allí. Vamos a terminar allí en Filemón. Y esta es una carta muy corta, pero tiene mucha enseñanza. Onésimo era Filemón y tenía un empleado que se llamaba Onésimo. En el versículo 4 de la carta a Filemón dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. O sea, el apóstol Pablo tenía a Filemón en una alta estima. ¿Pero por qué? Vean. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. O sea, el apóstol Pablo exaltaba esto, lo animaba, sigue haciendo eso. Oigo del amor que le tienes a Jesucristo y que le tienes a todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. O sea, llegaban a su casa y ¿qué hacían? Los invitaba a comer. Pásale, o sea, ¿tienes hambre? Pásale, brother. O los recibía y los hospedaba. Y se oía, eso se oía. Y dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, o sea, el apóstol Pablo le había hablado, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo. O sea, Onésimo se había portado mal con Filemón y cayó a la cárcel. Y entonces el apóstol Pablo se lo encuentra en la cárcel, le habla a Onésimo y cree. Si el apóstol Pablo hubiera tenido ese tipo de ínfulas que a veces tienen los cristianos, de rechazo porque es malo, no te juntes con él, ¿sí? No le hubiera hablado. Pero él dijo: este cuate es candidato para el reino de los cielos, es pecador. Vamos a ver, dice, y después le llama mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. O sea, imaginas. ¿Y qué hizo Filemón? No, pues yo creo que la gente común pensaría: pues albérgalo tú, maestro, o mándaselo a otro. Pero Filemón, ¿qué hizo? Obedeció. ¿Por qué? Porque amaba la obra de Dios. Dice aquí que amaba a Jesucristo, y lógicamente que si amamos a Jesucristo y somos buenos servidores, vamos a tener misericordia de la gente, vamos a ser empáticos con ellos. Y dice: pero yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese a mí en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. O sea, probablemente hubo este conflicto entre tú y él, pero ahora él es cristiano, ahora él puede serte útil, ahora él puede ayudarte. Y eso se le llama perdón, se le llama misericordia. Y eso es lo que falta en las iglesias, misericordia. Nos hemos vuelto, no, pues yo, egoístas.
paganos de sí mismos. No, pues yo mi coca, yo mis bisteces, yo... He visto papás que se van a echar sus tacos y su familia no tiene para comer. O sea, ¿cómo? ¿Cuál misericordia? Pero aquí se lo manda, dice, pero de nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como necesidad sino voluntario, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino más bien, ¿sí?, como hermano, amado mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Ahora es tu hermano Jesucristo, ahora lo tienes que amar, ahora lo tienes que recibir y ámalo como si me amases a mí. ¿Qué pasaría si te enviaran a alguien así? ¿Lo recibirías en tu casa? ¿Serías misericordioso? Este hombre se convirtió al cristianismo. Onésimo fue tocado por el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, pero obedeció las órdenes del apóstol Pablo. Hoy nadie quiere recibir órdenes de nadie. No, a ver, se creen así. Oye, por favor, ¿puedes mover eso para allá? O ¿sabes qué? Hay que hacer esto. O sea, te vienen así como, pues yo soy ingeniero. Pues aquí no me interesan los títulos. Aquí no le interesan los títulos a Jesús. Aquí tú eres un discípulo nada más y se acabó. Onésimo obedeció. Era su esclavo, pero si ya no lo recibes como esclavo, sino como hermano. Dice, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, vean el corazón del apóstol Pablo. Ponlo a mi cuenta. Yo lo voy a pagar. Esto es ser un buen siervo de Dios. No solamente tener misericordia, sino amar la obra que Dios le dio a ese hombre para que la viviera todos los días. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré por decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Parece arrogante aquí el apóstol Pablo, pero realmente es eso. ¿Qué pasaría si una persona te dice, pues yo fui el que te vi? No con presunción, sino para ubicarte. ¿No? Por mí estás en Jesucristo. Dios me usó a mí. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y dice, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. O sea, el apóstol Pablo estaba preocupado por este cuate. Te lo voy a enviar, porque ¿a dónde va a salir? Ustedes saben que salir de la cárcel es algo tremendo. Luego la gente no te quiere recibir. Tus primos, tus tíos, tus abuelos. Dicen, no, eso es la lacra, aquí no lo queremos. ¿O no? Sí. ¿Pero qué debemos hacer nosotros como cristianos? Prepárame también el alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Entonces, el servidor, número uno que dijimos que necesita, Amor. guardar su palabra por amor. El resultado será que Dios me va a amar a mí. Número dos, Misericordia. la misericordia. Número tres, dar. ¿Sí? ¿Perdón? Fe. Sí, o sea, bueno, la fe y desprenderse de qué? Del dinero. Porque para poder ayudar a alguien tú tienes que invertir. No puedes hacer otra cosa. Desgraciadamente hoy ya no se da que te lleves a alguien a tu casa. ¿Por qué? Porque puede asaltar, puede robar. Pero en una ocasión, y termino aquí, un pastor en la India trabajaba ahí y llegó un líder de una religión y le dijo, ¿sabes qué? Vengo a que ores por mí porque pues necesito una oración. El pastor creyó, se hincó con él, el otro se hincó, el pastor cerró los ojos
este hombre sacó una daga y se la clavó. ¿Lo engañó? Pero la sangre de ese hombre, ¿dónde está? ¿Cómo la tiene Dios? Fue un tonto porque lo mató, pero nosotros, no, pues él murió y él no le quitó la vida. ¿Quién se la quitó? Es una locura para la gente que escucha esto, pero sí la verdad. Dice, qué desperdicio, ¿no? O el desperdicio de Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo, elocuente, temeroso de Dios, un hombre que sabía la palabra, que podía ser pastor en España, en Francia, en Estados Unidos, pero Dios le dijo, ¿sabes qué, Esteban? Tu muerte va a servir para que el Evangelio se extienda. ¿Estás dispuesto? Sí. El siervo debe estar dispuesto a lo que mande Dios y no servir. Escuchen bien lo que les voy a decir. Si tú quieres ser un servidor de Dios, no puedes servir donde te gusta, porque Dios te va a poner donde no te gusta. Entonces no escojamos el servicio a Dios, porque es fácil servir donde me gusta, pero Dios no te quiere ir. Es más, para muchos que están aquí que no se han casado, probablemente Dios no quiera que se casen, pero la gente se quiere casar. ¿Cómo la ven? No te preocupes, yo creo que ustedes sí se pronto. Ya estoy viendo que... No, eso es la verdad. O sea, pero pocos queremos eso, ¿no? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a ser siervos que amen a Jesús, amen su palabra, sean misericordiosos, tengan esa confianza, esa fe en Dios? Si no hay fe, no hay misericordia, pero tampoco si no hay fe, ¿cómo podemos ayudar al prójimo? Hablándoles acerca de Jesús. Bueno, vamos a poner mucho tiempo. Y es que, bueno, se contaba en el testimonio de un homosexual ayer, que se los conté en la iglesia. Ese homosexual andaba en la iglesia, el pastor lo sabía y por años cantó en esa iglesia. Y un día el pastor le dijo, ¿sabes qué? Ya no puedes seguir así, ya no vas a cantar, así es de que te vas a sentar. Y entonces lo sentaron, pero después este hombre empezó a traer homosexuales a la iglesia. Y el pastor le dijo, bueno, si vas a empezar a hacer eso, te vas a sentar en la parte de atrás. Y dice, yo estoy desilusionado del cristianismo porque yo le dije, ¿cómo es posible que tú me hagas eso? Que tú me excluyas y me mandes a la parte de atrás, pero mi dinero sí lo recibes, ¿no? Y el pastor le dice, pues sí, pero es diferente, porque yo oro por tu dinero y el Señor lo bendice. O sea, la gente no sirve porque ame a la gente. Mucha gente, muchos pastores sirven sirven en una iglesia, pero sirven no porque amen a la gente, sino porque se aman a sí mismos y lo único que les interesa es la lana. Pero hay iglesias que también son bien codas. No, sí. Ese es el contraste. ¿Y cómo podemos ayudar? Si no hay Biblias para comprar, si no hay fondos para comprar folletos, díganme. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y Dios proveerá. ¿Y saben qué?
podemos ser una iglesia que exalte a Jesucristo. Amén. Vamos a despedirnos. Es que depende también, ¿cuántos de ustedes eran malos aquí? Sí, eres malas. Yo también. ¿Tú? ¿Saben? Dice que donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Cuando tú sabes que eres pecador, amas a Dios, dices, ¿de dónde me sacó? Y el agradecimiento te mueve para hacer la voluntad de Dios. Jesús, mi fiel amigo, Él dio su vida por mí. Para
¿Sabes qué? Aférrate a Dios, porque separado de Él, nada, 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 todo se acabará. Tal vez al principio no, pero poco a poco te vas a ir minando, poco a poco vas perdiendo todo. ¿Sabes por qué? Porque el que te sostenía era Dios. Pero hoy puedes volver a Él. Y si estás pensando irte, no te vayas. Permanece en Él, porque Él todavía no termina. Y cree que lo que está haciendo